Durante casi 2000 años, un objeto de piedra permaneció en silencio. Pequeño, discreto, olvidado. No era una estatua impresionante. No era un tesoro de oro. No era una reliquia famosa. Era simplemente una pieza de piedra blanca con líneas grabadas en su superficie. Durante décadas nadie sabía exactamente qué era, pero recientemente algo extraordinario ocurrió. Por primera vez en la historia, arqueólogos utilizaron inteligencia artificial para resolver un misterio que había permanecido oculto durante siglos. Y lo que descubrieron reveló algo sorprendente. No era solo una piedra, era un juego jugado por personas que vivieron hace más de 1500 años, un juego cuyas reglas habían desaparecido completamente de la historia, hasta ahora. Todo comenzó en un antiguo asentamiento romano, en lo que hoy es el territorio de los Países Bajos. Allí, arqueólogos habían encontrado un objeto peculiar hecho de piedra caliza. Su superficie mostraba una serie de líneas rectas y diagonales cuidadosamente talladas. No parecían decorativas, parecían funcionales, intencionales, pero había un problema. Nadie sabía cómo se usaba. No había textos que lo describieran. No había instrucciones. No había referencias claras en la historia. Era como encontrar un tablero de ajedrez, sin saber qué es el ajedrez. Durante años, el objeto permaneció en un museo, catalogado, pero incomprendido. Hasta que un arqueólogo especializado en juegos antiguos lo examinó con más detalle. Su nombre era Walter Christ, y algo llamó inmediatamente su atención. Las líneas no estaban desgastadas de forma uniforme. Algunas estaban más marcadas que otras. Esto significaba algo importante. Algo se había movido sobre esa superficie. Muchas veces, durante años, quizás durante generaciones, era una señal clara. Ese objeto no era solo decorativo, era interactivo, era un tablero. Pero el verdadero misterio apenas comenzaba, porque identificar un tablero es una cosa. Entender cómo se jugaba es algo completamente diferente. Imagina encontrar un tablero moderno, pero sin conocer las reglas, sin saber cuántas piezas había, sin saber cómo se movían, sin saber cuál era el objetivo. Podrías observarlo durante horas y aún así no comprenderlo. Eso era exactamente lo que enfrentaban los arqueólogos, hasta que decidieron hacer algo que nunca antes se había intentado: usar inteligencia artificial, pero no de la forma que podrías imaginar. No le preguntaron directamente a la inteligencia artificial cuál era la respuesta. En cambio, crearon algo mucho más interesante. Crearon jugadores virtuales, programas capaces de jugar miles de partidas, una y otra vez, sin cansarse, sin detenerse, sin olvidar. Los investigadores alimentaron a la inteligencia artificial con las reglas de más de 100 juegos antiguos conocidos. Juegos romanos, juegos medievales, juegos de estrategia, juegos de bloqueo, juegos donde el objetivo es atrapar o impedir el movimiento del oponente. Luego dejaron que la inteligencia artificial hiciera lo que mejor sabe hacer: experimentar, probar, simular, identificar patrones, probar escenarios miles de veces, decenas de miles de veces. La inteligencia artificial comenzó a probar diferentes combinaciones de reglas, movimientos posibles, objetivos posibles, estrategias posibles. Cada vez que jugaba, comparaba el resultado con una pista crucial: el desgaste real en la piedra, porque ese desgaste era como una huella, un registro físico del comportamiento humano, una evidencia de cómo las piezas se habían movido en el pasado. Si una regla producía movimientos que coincidían con esas marcas, era una señal. Podría ser la correcta. Poco a poco, entre miles de simulaciones, comenzaron a emerger patrones. Patrones consistentes, patrones repetidos, patrones que encajaban perfectamente con el desgaste real del tablero. Finalmente, la inteligencia artificial identificó un conjunto de reglas que explicaban casi perfectamente las marcas. Era un juego de estrategia, un juego de bloqueo. El objetivo era simple: atrapar al oponente, impedir su movimiento, cerrar sus posibilidades, no muy diferente de juegos que aún existen hoy.
Pero lo verdaderamente sorprendente no fue solo descubrir cómo se jugaba. Fue descubrir que este tipo de juego existía mucho antes de lo que los historiadores creían posible. Hasta ahora se pensaba que este tipo de juegos aparecieron en Europa durante la Edad Media. Pero este tablero demostraba algo diferente. Existían al menos 1500 años antes. Esto cambiaba completamente la historia de los juegos, pero también revelaba algo más profundo, algo sobre la mente humana. Porque los juegos no son solo entretenimiento, son simulaciones de la realidad, simulaciones de conflicto, de estrategia, de decisión. Cuando una persona juega, está practicando algo, está entrenando su mente, está aprendiendo a anticipar, a planificar, a adaptarse. Hace miles de años, sin computadoras, sin tecnología moderna, las personas ya estaban haciendo esto. Estaban desarrollando pensamiento estratégico, estaban entrenando su inteligencia. Este pequeño tablero de piedra era evidencia de algo fundamental. La mente humana no ha cambiado tanto como creemos. Las personas del pasado no eran tan diferentes de nosotros. También pensaban, también competían, también disfrutaban el desafío, también querían ganar. Pero hay algo aún más fascinante en esta historia. Durante siglos, el objeto estuvo frente a nosotros, visible, presente, pero incomprendido. No porque fuera imposible entenderlo, sino porque no teníamos la herramienta adecuada. Hasta ahora, la inteligencia artificial no inventó el juego, no lo creó, no lo imaginó. Simplemente nos ayudó a redescubrir algo que los humanos ya habían creado hace miles de años. Esto revela algo extraordinario. La inteligencia artificial no solo puede ayudarnos a entender el futuro, puede ayudarnos a entender el pasado. Puede analizar patrones invisibles para nosotros, puede probar miles de posibilidades en minutos, puede hacer visible lo invisible. Pero quizás lo más impresionante es esto. Durante siglos, este juego existió solo como un objeto físico, silencioso, inmóvil, sin explicación. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos imaginar a las personas que lo jugaron. Podemos imaginar sus manos moviendo las piezas, podemos imaginar sus decisiones, sus estrategias, sus errores, sus victorias. Podemos imaginar momentos que ocurrieron hace casi 2000 años, momentos que nunca fueron escritos, momentos que nunca fueron registrados, pero que dejaron una huella que sobrevivió al tiempo. Este descubrimiento marca un cambio importante. Esta vez, la inteligencia artificial no solo está creando cosas nuevas, está recuperando cosas antiguas, está ayudándonos a reconstruir fragmentos perdidos de la historia humana. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros objetos existen en museos alrededor del mundo cuyo propósito aún no entendemos? ¿Cuántos misterios permanecen frente a nosotros esperando ser descifrados? ¿Cuántos secretos del pasado siguen ocultos? No porque estén escondidos, sino porque aún no sabemos cómo verlos. La inteligencia artificial podría cambiar eso. Podría ayudarnos a escuchar voces que creíamos perdidas, a entender decisiones tomadas hace miles de años, a reconstruir experiencias humanas olvidadas, porque cada objeto antiguo no es solo un objeto, es una evidencia de pensamiento, de intención, de vida. Este pequeño tablero de piedra, aparentemente insignificante, nos recuerda algo poderoso, que incluso los objetos más simples pueden contener historias extraordinarias, historias que esperan pacientemente, durante siglos, hasta que finalmente alguien encuentra la forma de entenderlas. Y quizás lo más increíble de todo es que el juego nunca desapareció realmente. Solo estábamos esperando aprender a jugarlo de nuevo.